Como habíamos anunciado, hemos recibido al internacionalista Farid Kahat. Muchas gracias por estar acá y muy feliz año para usted. Tenemos varias situaciones particulares en América Latina, intensas. Una de ellas es Venezuela, naturalmente. El 10, es decir, dentro de 4 días, el viernes próximo, hay la juramentación del nuevo presidente. Y hay 2 personas que consideran que han ganado. La una es el presidente de ejercicio, el señor Maduro, y que ha anunciado que detendrían, no bien ponga un pie en el Perú, al señor González Urrutia, que es reconocido por la mayor parte de los países democráticos, como el nuestro, no sé si total y jurídicamente, o por lo menos en cierto sentido, y se ha reunido hoy con el presidente de los Estados Unidos, Biden, que ha llamado a una solución pacífica de este conflicto. Hay que recordar que Estados Unidos compra petróleo en Venezuela y ha restablecido bajo Trump las relaciones que habían sido mucho más severas antes. ¿Cómo ve usted el tema venezolano? ¿Cómo se puede resolver algo que es inminente? Porque tiene que tener lugar el viernes próximo. John, a ver, si por resolver lo que se quiere implicar es que ejerza el cargo quien ganó la elección, no va a haber tal solución, me temo. González Urrutia además dice que va a asumir el cargo en Venezuela, pero dice que no va a adelantar cómo ingresaría al país. O sea, vas a ingresar clandestinamente para constituir el legítimo gobierno del país. Presumo que no. Entonces, yo me temo que el árbitro en última instancia es el que siempre ha sido, el alto mando militar, y los indicios sugieren que ese está con Maduro. La legitimidad popular está con González Urrutia, pero no necesariamente los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y ellos son quienes en última instancia dirimen este tipo de conflictos. El alto mando. Eso quiere decir que quizá no los mandos medios y los rangos más bajos. Sí, tal vez. Ahora, el gobierno le ha dado muchas prerrogativas a las Fuerzas Armadas: aumento de presupuesto, administración de empresas públicas y del comercio exterior. Yo presumo que eso puede haber beneficiado no solo a los altos mandos, que además están enternizados en los cargos. Vladimir Padrino es jefe del Comando Conjunto desde 2013 por lo menos, sino también algunos mandos medios, pero aquellos mandos medios que no hayan sido cooptados están siendo vigilados por la inteligencia militar venezolana, pero también cubana. De los cerca de 1.800 presos políticos que se presume hay en Venezuela, más de 160 son militares o eran militares en actividad al momento de ser detenidos. De acuerdo. ¿Y qué podría suceder si hay unidades de la Fuerza Armada, como algunos especulan y algunos desean, ¿no?, que entren en rebeldía? A ver, ya ha ocurrido en Venezuela. Sí. Recordemos que el 2002, sí. Y esa es, dicho sea de paso, la razón por la que yo no simpatizo con María Corina Machado. En 2002 hubo un golpe contra lo que en ese momento era un gobierno constitucional, el de Hugo Chávez, que María Corina Machado respaldó. Pero ese golpe fue del alto mando y fue revertido en menos de 48 horas por mandos medios. Y Chávez había aceptado su salida, ¿no? Sí, pero fue depuesto por la fuerza, ¿no? O sea, y fue repuesto por mandos medios. Así que nadie mejor que los venezolanos sabe que los mandos medios pueden dar golpes o contragolpes, como en ese caso, pero por eso digo, algunos de ellos se están beneficiando con el statu quo y tendrían crímenes por los que responder en caso de un cambio de régimen, y si no están en ninguna de esas dos categorías están siendo probablemente espiados. Entonces yo todavía soy escéptico respecto a la posibilidad de que el alto mando abandone a Maduro. ¿Qué es lo razonable que el Perú adopte como posición? Tenemos principios, nosotros hemos tenido dictaduras, muchas, recientes, algunas. No nos gustan las dictaduras, hay un amplio consenso en defender nuestra democracia, pese a que los sondeos muestran que el aprecio por la democracia baja, pero nadie, salvo Antauro Humala, creo, algún otro, se atreve a estar contra el régimen democrático. Pero también tenemos intereses, y los intereses tienen que ver con nuestra seguridad nacional y la delincuencia. Bueno, nuestro primer socio comercial es una dictadura de partido único, la República Popular China. En ese sentido, el pragmatismo es lo que ha imperado, y no solo en el Perú. En el caso de Venezuela es una encrucijada, porque hay indicios claros de fraude, y no de un fraude en el margen, ¿no? O sea, encuestas previas, encuestas a boca de urna,
conteo rápido con base en actas de votación y las actas que la oposición ha hecho públicas. Todo indica que la oposición ganó con un margen de 30 puntos aproximadamente, incluso más. Entonces es indiscutible que hubo fraude y está bien que eso se critique, pero ya tenemos la experiencia de haber apoyado un gobierno en el exilio como el de Guaidó, y cuando teníamos que negociar a creencias de exportadores peruanos había que negociar con el gobierno de facto, pero gobierno al fin, que es el que ejerce Maduro. Cuando hubo el tema, el impasse en la frontera entre Perú y Chile con estos ciudadanos venezolanos, con quien hubo que negociar la venida de un avión venezolano para llevarlos de vuelta a su país, fue con el gobierno de Maduro. Entonces, cuando la policía necesitaba identificar a algunos criminales. Exacto. Fuimos ayudados por la tecnología de la policía venezolana. Exacto, y entonces el punto es una dictadura, yo no tengo duda, acaba de robar un resultado electoral. Ahora, alguien podría decir, ¿y eso qué norma viola? Lamentablemente eso ya no viola ninguna norma de derecho internacional, porque no hay ninguna obligación bajo el derecho internacional a tener una democracia. Venezuela ya no es parte de la OEA y por ende ya no es parte de la Carta Democrática Interamericana que se hubiera podido aplicar de ser miembro. Sí es cierto que hay decisiones en el marco de la ONU que promueven cosas como la independencia del Poder Judicial y la ONU y la defensa de los derechos humanos, y la ONU se ha pronunciado, pero las instancias de la ONU... judicial ninguna en Venezuela. No hay en la más mínima. Acá estamos luchando para preservar. Para preservar la poca que queda, pero allá ya no queda ninguna. Sí. No, o sea, lo de la Corte Suprema venezolana es de vergüenza ajena. En una sesión de la Corte se para el público cuando la Corte estaba juramentando y se paran algunos jueces de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia, para corear la consigna UA, Chávez no se va. O sea, ni siquiera hay pretensión de que haya autonomía judicial, pero el tema es los foros de Naciones Unidas que indican que eso está ocurriendo, no tienen capacidad de aplicar ninguna sanción. El tema está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Yo presumo que eventualmente habrá acusación, pero uno, digamos, la acusación puede tardar años, y dos, no estoy seguro de que Venezuela sea parte de la Corte, y entonces, claro, ahí está el tema de si la Corte tendría o no jurisdicción. Yo creo que al final ese tal vez sea el problema, si es que Venezuela no ha suscrito el Tratado de Roma. Otro país que está ante una incertidumbre inminente es Ecuador, vecino nuestro. Hemos tenido algunas dificultades fronterizas en los últimos tiempos, vinculadas a la minería ilegal y al ingreso también de grupos delincuenciales y criminales ecuatorianos. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué dicen los sondeos? ¿Qué sucede con el presidente Noboa, que se halla en dificultad con su propia vicepresidenta en plenas elecciones? Bueno, pese a la inoperancia del gobierno de Noboa, que más allá de un éxito inicial no ha logrado reducir significativamente la violencia delincuencial, pese a los apagones constantes, pese a que la economía no se recupera, una cosa que ayuda a Noboa es que, como Perú y Argentina, Ecuador es un país dividido por la polarización en torno a un personaje. En Argentina era peronismo, antiperonismo, yo diría que eso está virando hacia mileísmo, antimileísmo. En Perú es fujimorismo, antifujimorismo, aunque perdió en la última elección peso esa división. En Ecuador lo que favorece, y eso se muestra en las encuestas, a Noboa, es que al frente tiene la candidata de Rafael Correa. Entonces, el problema para él es que tiene 33% de intención de voto contra 26%, según un sondeo de la candidata del correísmo, pero eso no le alcanza para ganar en primera vuelta. Entonces va a haber una segunda vuelta y ahí es donde podría ser derrotado. Entre tanto, acaba de ser conocido un tuit de la presidenta Dina Boluarte a propósito de González Urrutia, justamente el venezolano elegido, según todas las indicaciones democráticas, presidente de Venezuela, González Urrutia. Esta noche,
la señora presidenta Dina Boluarte sostuvo una fructífera conversación por videoconferencia con Edmundo González Urrutia, a quien le reconoció su liderazgo, coraje y valentía en todas sus acciones desplegadas a nivel internacional en favor de la democracia en Venezuela, así como para promover la protección de los derechos humanos y el respeto de las libertades de los ciudadanos venezolanos. Igualmente le reiteró que la invitación extendida oportunamente a visitar el Perú se mantiene y que se coordinará una fecha mutuamente conveniente. Hay otros párrafos, pero no se le reconoce al presidente. Como presidente electo. Esa es un poco la lección aprendida de la experiencia de Guaidó, ¿no? Incluso hubo un embajador del gobierno de Guaidó en el Perú, pero digamos, sí, los documentos que él extendía no eran reconocidos en Venezuela. Entonces, esa es la tragedia, ¿no? O sea, claramente esta es una dictadura que ha robado una elección. El punto es, si reconoces a González Urrutia como presidente electo, ¿vas a realmente negociar con él temas que no están bajo su control? Y sí están bajo el control de... Pero hay una formulación un poco sofisticada y esquiva, ¿no? Se le ratificó a González Urrutia la voluntad del gobierno peruano de contribuir a que el nuevo gobierno que se inicia en Venezuela, el viernes, cuente con la legitimidad y legalidad del voto popular. No, ahí la clave es si lo llamas presidente electo o no, y no lo han hecho. Paraguay sí lo hizo y por eso Venezuela rompió relaciones con Paraguay. ¿Nosotros en qué situación estamos en nuestras relaciones con Venezuela? Porque no hay embajada y no hay consulado. No hemos roto, sin embargo. Pero no hemos roto relaciones, y cuando hay que hacer negociaciones se hacen probablemente a nivel político, ¿no? Entre cancilleres, que presumo fue el caso cuando estos ciudadanos venezolanos quedaron atrapados en tierra de nadie entre Perú y Chile. Quedan pendientes algunos temas, ya a las 8:01 tenemos que cortar. Quería hablar usted sobre Canadá, el primer ministro longevo, hijo de otro primer ministro, el señor Justin Trudeau, ha renunciado, víctima de una polarización aparentemente en el país. Veremos qué va a significar eso como elecciones parlamentarias. Él es un primer ministro de una democracia parlamentaria. El jefe de Estado es el rey de Inglaterra, todavía me parece. Sí, en Canadá. pero... Bueno, pero en fin, no hay jefe de Estado otro que... Y naturalmente tenemos pendientes los temas del Medio Oriente y de Europa Oriental, en vísperas de que también Donald Trump asuma el cargo de esto dentro de 2 semanas. Pero tenemos tiempo para invitarlo y hablar de esos temas, guerras, antes de que Trump asuma la segunda presidencia que ejercerá. Farid Cajat, muchas gracias por su presencia. Feliz año para usted. A ustedes muy buenas noches. Feliz año también. Gracias por su sintonía y que nos veamos mañana a las 7, la siguiente versión de Las Cosas Como Son.